Panteísmo es lo que se vivió muy comúnmente en esa era. Viene siendo, logras divinizarte al alcanzar la iluminación de cierto conocimiento. En otras palabras, logras convertirte en Dios. Panteísmo. Panteísmo es logras divinizarte al alcanzar la iluminación de cierto conocimiento. El origen del panteísmo está en la serpiente que engañó a Eva. La serpiente viene y le dice: Dios teme que tú seas como Él. Logras divinizarte al alcanzar la iluminación de cierto conocimiento. O sea, cuando tú logras iluminarte, cuando te cae el 20 de cierto conocimiento y tú le haces: ah, ya entendí. Sí, eso es de que te conviertes en cierto Dios cuando logras entender cierto conocimiento de cierta cosa. Sí, cuando te cae el 20. El concepto de esto viene estando en la serpiente. Años después está el faraón, que ya no tiene nada que ver con lo que sucedió en Adán y Eva, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver. Pero el faraón tiene en su casco, un casco que sale para arriba, tiene que enfrente una serpiente, queriendo decir: yo ya logré entender, queriendo decir: yo ya obtuve cierto conocimiento. ¿Quién es el maestro del conocimiento que recibió ese faraón? La serpiente. 6,000 años después, hoy en día, todavía están religiones en el oriente con ese conocimiento, que cuando logras entender cierto conocimiento, cuando logras recibirlo, te puedes divinizar y tú eres tu propio Dios. Es el panteísmo. Es como que le podríamos decir a la humanidad que no han entendido el origen del panteísmo, que es Satanás mismo a través de la serpiente engañando a la humanidad. Y según ustedes, cuando ya entienden lo que la serpiente nos quiere decir, según ya nos divinizamos. ¿Sí me entienden? Ese es el origen del panteísmo. Logras divinizarte. El panteísmo es lo que está más lejano del teísmo. Es lo que está más opuesto del teísmo. Teísmo es lo que nosotros creemos. Teísmo es también conocido como el monoteísmo, porque teísmo hay un solo Dios. En otras palabras, si existiera algún concepto que Dios detestaría más, sería el panteísmo, porque ahí está hasta el otro opuesto, diciendo: Dios, yo me pongo al nivel tuyo. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Entonces, teísmo es lo que nosotros creemos, que es también conocido como el monoteísmo. Entonces serían dos contrastadas una cosa con la otra, el monoteísmo y el panteísmo. El otro concepto que se diseñó durante esta era es panenteísmo. Me gusta enseñar todos estos conceptos y enriquecer la clase, porque lo del libro de todos modos ustedes lo tienen para leerlo, ¿verdad? Lo del libro de todos modos ustedes lo van a leer, así que podemos explicar del libro, pero también es bonito enriquecer el curso y aprender cosas. Panenteísmo es: el universo es parte de Dios, pero Dios todavía es más grande. Que el universo es parte de Dios. La ciencia es la que viene. La ciencia viene recayendo. Cuando la ciencia conoce a Dios, que la ciencia viene aceptando que existe un Dios, esto es lo que creen. Por eso es peligrosa la mente humana. Panenteísmo es que el universo es el cuerpo de Dios, pero que ese cuerpo está sujeto a Dios, o sujeto a la mente de Dios. Está muy errado. El universo no es el cuerpo de Dios. El universo es meramente creación de Dios. Amén. Existe uno que se llama monismo, es el que sigue. Monismo, M-O-N-I-S-M-O. No, nada que ver.
Ok, se los voy a leer. Está complicado de entender, pero después se los voy a explicar. El monismo es la teoría de que un principio rinde cuentas de todos los hechos de la existencia. Ok, que un principio rinde cuentas de todos los hechos de la existencia. Aquí se considera que lo espiritual o lo mental es más real que lo material. Ahorita se los voy a explicar. Okay. Más bien escúchenme, que tomen notas. Se los voy a explicar. Es la teoría de que un principio rinde cuentas de todos los hechos de la existencia. ¿Okay? Entonces, también se cree que Dios es una sola sustancia. Ah, canijo. Ahorita lo explico. Viene siendo una doctrina metafísica que concibe todos los aspectos de la realidad. Están tomando notas en vez de escucharme. Lo material y el espíritu, lo físico y lo psíquico, como fenómenos o aspectos idénticos en su esencia por ser aspectos de una misma sustancia. ¿Qué es todo esto? Este es el concepto que estamos viviendo un sueño. ¿Ok? Que estamos viviendo un sueño y cuando muramos, según vamos a despertar de ese sueño. La gente que cree en estas doctrinas metafísicas, en las sustancias, y que se cree que lo espiritual o lo mental es más real que lo material, es el tipo de gente que logra cerrar los ojos y meterse en una meditación trascendental, se salen de sus propios cuerpos y pueden aún verse ellos mismos. ¿Es posible? Sí, se llaman demonios. ¿Ok? Es ese tipo que está peligrosa la cosa porque se logran salir de sí mismos. ¿Cómo se disfraza en nuestra era este tipo de meditación trascendental? Yoga. Las yogas que te llevan a una meditación trascendental. La meditación dentro de las artes marciales. No tiene nada de malo la yoga para ejercitar tus músculos. La yoga es una arte en la que puedes ejercitar tus músculos y puedes estirarte y existir, tener algún tipo de estiramiento, calentamiento, como también ya enfriamiento después de los ejercicios. Ese es un tipo de yoga. Pero cuando ya tú estás utilizando la yoga para entrar en una meditación trascendental, en un trance, ¿ok? Ese es el peligro, que es una puerta de acceso para los demonios. Lo dijimos en una clase pasada, ustedes se acuerdan. Es una puerta de acceso para los demonios. Eso es lo que realmente viene siendo el monoísmo. ¿Qué otros conceptos han crecido detrás del monismo? ¿Qué otros conceptos han surgido del monismo? Escúchenlo. Mente sobre materia. Mind over matter. Empresas de ventas agresivas. No puedo decir el nombre de ninguna porque no se me permite. Tú puedes hacerlo todo. Las pirámides. Las ventas agresivas a través de pirámides. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Las ventas por pirámides. Las ventas en las cuales metes a 10 changos, 10 changos meten a 12 changos, 12 changos meten a 5 changos y hacemos un zoológico aquí entero. ¿Me entiendes? Ventas a través de pirámides son tan agresivas que te hacen crecer, tú lo puedes todo, mind over matter, la mente sobre materia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ves? Es el tipo de filosofía que utilizan, es el tipo de lavado de cerebro que utilizan ese tipo de empresas para hacerte vender más el producto de ellos. Y metes a esta persona ganamos esto, esta persona ganamos esto, esta persona ganamos más, y esta persona trae tanto corte así, te mochas así, pagas acá, 30% acá y 60% para ti, alcanzas el diamante. Y luego llegas el diamante, te regresas aquí, metes otras más y todo, alcanzas el rubí. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Ok, empresas de pirámides utilizan mucho la mente sobre materia, mind over matter, pero aquí es donde tuvo sus orígenes. Ok, no estoy diciendo es un empleo, no estoy diciendo nada en contra de estas empresas, simplemente gana el dinero, sácales tu provecho a ellos, pero no dejen que te laven el cerebro. Ok. Que venden jabones. El deísmo
El deísmo. No dije teísmo. Teísmo es lo que nosotros creemos, con T. Deísmo, con D. Deísmo es Dios diseña y crea un mundo perfecto, luego lo abandona. Dios diseña y crea un mundo perfecto, luego lo abandona. De aquí es de donde sale el ateo argumentando que, ok, está bien, tu Dios existe, ok, lo hizo, pero entonces, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué entonces Katrina? ¿Por qué entonces el mundo está abandonado por Dios? ¿Sí me están entendiendo? Ok. Y luego está ya el teísmo, con T. Teísmo es un solo Dios. Las religiones monoteístas principales, las tres religiones monoteístas, como les dije, nosotros creemos en el teísmo, son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres religiones principales que creen en un solo Dios dentro de su religión viene siendo el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Mande? Todo lo mismo. Terminé bien confunismo. Judaísmo, cristianismo y islamismo. ¿Qué es el punto que estamos queriendo hacer aquí? Quería que conocieran estas religiones para estos conceptos. Ahora ustedes dicen, hermano, pero ¿qué de los mormones? Hermano, pero ¿qué de los testigos de Jehová? Hermano, pero ¿qué de esto? ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? Están entendiendo que yo estoy dando nada más, yo estoy dando el fundamento. No puedo dar nombres de religiones porque esas religiones ya son basadas en estos fundamentos. ¿Sí están entendiendo, verdad? Di los conceptos primordiales, di las raíces. Ya estas raíces desde que ya el hombre se va a diferentes diversidades. ¿Cuándo se crea todos estos conceptos de religión? Durante el periodo que al ser humano se le permite un poco de sabiduría. Pero se corrompe la sabiduría en el hecho de que quiere más allá, y como tiene cerebro y como según puede pensar por mí mismo, ya surgen creencias de diversas deidades. Peligrosísimo el ser humano. Seguimos adelante, página 197. ¿Creen en un solo Dios? No. No. Es todo un curso entero para poder explicártelo, sí, sí, sí. Es así, Alá, sí, es Alá, Jehová, sí, viene así. Es que si te digo que sí, no estoy 100%, no estaría 100% apropiado decirlo de esa manera. Ah, pero tampoco te puedo decir que no. Comparten muchos de los atributos. Sí. Estaría muy casadamente el neoprotestantismo con el judaísmo. Estaría muy cercanamente casados el neoprotestantismo, que es lo que nosotros creemos con el judaísmo. Creen muy cercanamente en los conceptos. Te lo voy a decir de esta manera, que es el por qué estoy teniendo un estrago en mi mente. Sí lo es el mismo Dios, pero se quedan cortos. Y en lo que no se quedan cortos, le agregaron conceptos de teodicea. Parte mente, razonamiento humano. Sí, que a ellos les convino agregar. Entonces, la razón por qué tengo batalla en mi mente diciendo que no lo son es porque no es profecía divina los profetas que le hablaron al islamismo. ¿Sí me entiendes? Así que entonces, si te digo que sí lo es, el islamismo es el mismo Dios que nosotros, ¿qué si fue un demonio ese profeta que les dijo que pusieran algo?
Si ves mi dilema, ¿por qué no te puedo decir que sí al 100%? Que sí es Jehová el que le habla, el Dios del islamismo, porque entonces si fueron impregnados bajo un Dios que destruye el cristianismo, entonces está involucrado el espíritu del anticristo. ¿Sí me entiendes? Así que te puedo decir que no y te puedo decir que sí. Para recaer mejor en un estudio mejor, por eso mejor los estudiaríamos por separado. Fuerte factor. Página 197. El libro de Proverbios hace constante mención de la soberanía y de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios. ¿Cuál Dios? Aquí dice que Jehová enderezó su camino. En el capítulo 16, versículo 4 al 9. Dios es omnisciente. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Reconoce que Dios es creador. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. 14:31. ¿Okay? El libro de los Proverbios presenta algo que viene siendo retribución, recompensa. Segundo párrafo. A esa doctrina, el concepto de retribución, recompensa, se le llama la doctrina deuteronómica. Ahí pueden ver ustedes el término. La doctrina deuteronómica es el concepto de que existe retribución y recompensa. Cuando te programas de esa manera, que existe retribución, recompensa, realmente te estás acomodando a la misma mentalidad de los amigos de Job. No puedes quedarte limitado a programar tu mente a la doctrina deuteronómica, a que existe retribución, recompensa, porque estás haciendo obsoleta la gracia. Cuando te quedas atorado a este concepto, por eso el Proverbios está en el Antiguo Testamento, cuando te quedas atorado en el concepto de la doctrina deuteronómica, estás quedándote solamente con la máquina diagnosticadora, que dijimos que es la ley. La ley es la máquina diagnosticadora que te identifica cuál es el pecado, pero necesitas todavía la medicina para venir a que te traiga salvación. El libro de los Proverbios tiene una tendencia a quedarse atorado en ese concepto. ¿Sí están todos conmigo? El libro de los Proverbios, corres el riesgo de quedarte atorado en solamente creer una retribución y recompensa. Si te portas mal, esto te va a pasar. Y si algo malo te pasó, es porque hiciste algo malo. No puedes quedarte pensando de esa manera, porque entonces estás utilizando a la ley como tu estilo de vida, sin haber obtenido la píldora, la medicina que te salva y que te provee la gracia del Nuevo Testamento. Si establecerías un estilo de vida basado en retribución, recompensa, vas a juzgar, vas a condenar, vas a apuntar el dedo, y lo único que harías es imponer más vergüenza sobre la persona a la cual estás diciendo que viva de esa manera. El vestirse de cierta manera, el hablar de cierta manera, le estás diciendo, cuando tú, el concepto de doctrina deuteronómica es realmente diciéndole a la persona: cuando logres alcanzar cierto nivel de estilo de vida, la religiosidad causa mucho eso, el fanatismo en nuestra era causa mucho eso de que te tienes que vestir de cierta manera para alcanzar cierta forma. ¿Ok? La religiosidad hace eso. Cuando logres tú alcanzar las imponencias que nosotros te estamos poniendo, entonces alcanzarás la gracia. La ley tiene esa característica. Se le olvida a la religión
¿Qué es lo que sucede si la persona no lo logra? ¿Están todos conmigo? El problema con la doctrina deuteronómica, aquí de la retribución recompensa, es de que cuando la persona no alcanza lo que se le está imponiendo como norma, entra en una vergüenza y en un caer todavía más profundo. ¿Me entendieron todos? Ese es el problema con la religión. Ese es el problema con la religiosidad. Pienso que muchos hemos vivido en algún sistema de religiosidad donde solamente se nos da 18 dictámenes para seguir, donde se nos da 17 dictámenes para seguir, que debemos de vivir así, 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 no te pongas esto, no te pongas esto, sí ponte esto, pero no te pongas esto, no te pongas lo otro. O sea, esos sistemas que viene siendo la doctrina deuteronómica, ese es el problema que tiene la religión, es de que cuando se les olvida a ellos contemplar que cuando no alcanzan las normas dictadas por la organización o por la doctrina o por el credo de esa organización, realmente están haciendo que la persona caiga en un hoyo todavía más profundo. ¿Entendieron todos conmigo? Así que el ser humano, si se diseña su propia religión, Dios le diría, pero se te está olvidando contemplar el qué si no lo alcanza, qué sucedería. ¿Están entendiendo todo conmigo? La retribución recompensa viene siendo eso. Vámonos a mero abajo, página 197, ahí mismo. 1 de cada 7 proverbios tiene de carácter religioso. Por el carácter religioso viene siendo temor de Jehová. El temor de Jehová y el conocimiento de Dios, así es como se expresa todo lo divino. No hablan mucho del templo o del culto, simplemente hablan del temor de Jehová. El temor de Jehová viene siendo la frase religiosa que utilizan los libros poéticos, especialmente el libro de los proverbios. ¿Amén? La sabiduría divina, página 198. La sabiduría divina es primordialmente un atributo de Dios. Viene siendo una sabiduría personificada. La sabiduría personificada viene siendo que Dios es un arquitecto divino. Se contemplan sus obras, Dios se comunica con sus hijos, les comparte sabiduría e inteligencia. Aunque no debemos interpretar estos versículos con una descripción directa de Cristo, estoy mero abajo, el primer párrafo, página 198, ellos proporcionan parte del fondo neotestamentario del cuadro de Cristo como el verbo divino. ¿Saben qué es el verbo de Dios, verdad? El verbo de Dios viene siendo la palabra encarnada. Palabra que primero fue hablada y después es materializada. Les voy a explicar el concepto para que lo logremos entender, porque ahí nos dio la palabra el verbo divino, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. El verbo divino o el verbo de Dios viene siendo la palabra encarnada. La palabra que fue hablada y luego después fue materializada. Así es como el Padre trae a luz las cosas. ¿Por cuánto tiempo ha existido Jesús? ¿Ah? Ok. ¿Y dónde ha estado? Los voy a confundir un poco. La palabra de Dios dice que está a la diestra de Dios Padre. No está a la derecha del Padre. No vamos a llegar al cielo, va a estar sentado ahí, porque cuando dice a la diestra de Dios Padre simplemente está hablando posición de autoridad, no está hablando geográficamente. ¿Cuánto tiempo ha existido Jesús? Por siempre. ¿Pero dónde? No a la diestra. Ahí dije que los iba a confundir. No piensen que no está hablando posición geográfica. Diestra es simplemente una posición de autoridad. Así como los ejércitos, así como el ejército camina el de rango derecho más arriba que el de rango izquierdo, si va un capitán caminando y va un soldado de menos rango, tiene que caminar a la izquierda del capitán, exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado Jesús? Por siempre. ¿Pero dónde? En el pensamiento del Padre. Entonces, hasta que verbo viene siendo una palabra, hasta que el Padre decide hablar y decir Jesús, y lo habló, entonces el verbo fue encarnado. Ahora, ¿cuánto tiempo has existido tú?
1971 cuando naciste, o 60 y algo. No desde ahí en adelante. Tú has existido una eternidad. ¿Dónde? En la mente del Padre. ¿Cuánto tiempo ha existido usted, hermana? Por siempre. Usted ha existido por siempre. Ha estado viviendo una eternidad en la mente del Padre. Y luego Dios dijo: Marta, el Verbo fue encarnado. Y el Verbo fue encarnado. Y luego después, y luego el Verbo fue encarnado. Chele. Y luego, ¿cuántas veces me han corrido del Tenampa? Ok. Ranchero malamanzado, se les ocurre poner eso enfrente de mí, hombre. Se me sube lo indio y lo guarachudo y empiezo aquí a talonear hasta levantar polvo aquí. Ok. Ha vivido toda la eternidad. Hasta que el Padre dijo: Marta, tiene noción de generación. Su tiempo que está aquí en la tierra es para aprovecharse. Y luego muere. ¿A dónde regresa? Regresa a la eternidad. You go back to eternity. ¿Sí me están entendiendo? Muere usted y regresa a la hora. Ya depende, como decía un anuncio en una iglesia: Where would you like to sit in eternity? Smoking or non-smoking. ¿Dónde se quiere sentar en la eternidad? ¿Fumar o no fumar? ¿Sí me entiende? Es porque, pero regresa a la eternidad. Ok, donde fumar o no fumar. Pero bueno, la cosa es que regresa a la eternidad de una o de otra manera. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, regresa a la eternidad. Todo esto es la teología más profunda que esto que acabamos de explicar ahorita. Verbo encarnado, Jesucristo vino, fue encarnado, pero el verbo tuvo que ser hablado. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Esto que acabamos de entender aquí, ¿alguien no lo entendió? Necesito que todos lo entiendan. ¿Alguien no lo entendió? Lo entendimos todos. Jesús ha vivido toda una eternidad, así como tú has vivido toda una eternidad. Naces cuando tu nombre fue llamado. Por eso fuiste llamado por tu nombre. Y Cristo es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Ok? Entonces, tú naces, vienes aquí a esta tierra, pero que eso se le llama generación. Y para cada generación se requiere una regeneración. Pero Dios se encargará de la regeneración de las futuras generaciones. A ti solamente se te ha delegado tu generación. Pero después de que mueres, falleces, después de que se acaba tu generación, ¿tú regresas a dónde? Regresas a la eternidad. Descansas por un rato, ¿ok? Hasta el arrebatamiento, y luego ya los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego ya después los que hemos quedado, entonces somos arrebatados. Ok, descansas por un tiempo y luego después, pero regresas a tu eternidad, es el concepto. Todo esto es el preexistencialismo de Jesús, existencialismo de Dios. El preexistencialismo de Jesús, cómo Jesús preexistió antes de que el verbo fuera encarnado, y cuál es el existencialismo de Dios. ¿Ok? Ahora, dicen que cuando tú te vas al espacio no hay tiempo, no corre el tiempo, no hay tal cosa como tiempo, porque entonces corre más tiempo, te haces viejo más lento porque no hay tiempo. Aquí en esta tierra tiene que haber una medida para la noción de tiempo. ¿Ok? Entonces tienes 24 horas forman un día, 7 días forman una semana, 31 días forman un mes, 12 meses forman un año. Estás corriendo bajo la noción del tiempo porque da vuelta a la tierra y luego sale el sol y luego da la vuelta y del otro lado está oscuro. Y luego vuelve a dar la vuelta 12 horas, pues sale el sol, después le vuelve a dar la vuelta otra vez. Así que tú estás sujeto a la noción de tiempo mientras que estás en esta tierra. Pero si llegaras tú a observar esta sujeción, este sometimiento a tiempo, si lo llegaras tú a observar desde un punto de vista panorámico, en otras palabras, te retiras y lo llegaras a observar tú de lejos, ¿estás sujeto a la noción del tiempo del tiempo? ¿Estás sujeto a la noción recurrente del tiempo? ¿Ah?
Si lo miras tú de lejos, si miras tú el ciclo de cómo está viviendo la Tierra y dando vueltas y que pasan 7 veces alrededor hace una semana, si te retiras, ¿estás tú sujeto al tiempo? ¿No? Por eso tienes que ser arrebatado. Y por eso explica ya el por qué entonces regresas a tu eternidad. Ahora les acabo de explicar la ley de relatividad de Einstein. ¿Se dan cuenta? Todo es bíblico. Entonces no estás sujeto a toda la noción de tiempo, porque la noción de tiempo solamente fue puesta como norma para que pudiéramos tener medidas de la noción de generación, el tiempo que estás aquí en esta tierra. Y tienes tus medidas, pero al retirarte de eso y verlo, tú ya no estás sujeto a lo que se está viviendo en esos ciclos que está viviendo la tierra. Ya no estás sujeto, porque ya estás mirándolo desde un punto de vista panorámico un poco más lejano. Ya estás entendiendo tú lo que es eternidad. Ya lo entendimos, ¿verdad? No, el concepto de la eternidad empieza aquí en que el verbo fue encarnado. El verbo fue encarnado. Estando todo en el universo ahorita, andando, yo sé las mentes de todos. Está chévere esto. Oh, ven. Sí, estamos pensando todos allá arriba. Sí, yo lo sé. Entonces empieza todo en que el verbo fue encarnado. Verbo fue encarnado no significa que el verbo no existió antes de que fuese encarnado. Y el verbo era Virginia. Y cuando Virginia fue nombrado, ella vino a esta tierra a alcanzar un propósito. ¿Ok? Ok, ya entendimos más o menos esto del cuadro de Cristo siendo encarnado. Vámonos a página 200, consejos de los sabios. El propósito de Proverbios viene siendo para educar a los faltos de experiencia, que vienen siendo los jóvenes y los ingenuos. El método de enseñanza de los proverbios viene siendo a través de proverbios, de enigmas, de figuras, parábolas y cuadros vívidos, tal como lo emplea Jesús. Tercer párrafo, el lema de los proverbios viene siendo el principio de la sabiduría, y la sabiduría viene siendo el temor de Jehová. Y dijimos que el temor de Jehová es lo que ajusta nuestra disposición para escuchar a Dios. El tener a Dios en ese lugar preeminente. El temor de Jehová es lo que prepara el ánimo para escuchar a Dios, entender y aceptar las enseñanzas. Los proverbios solo te hacen un ofrecimiento para poner a Dios en ese lugar prominente, pero ya depende de ti si la quieres. Si aceptas, entonces tendrás disposición a ser corregido a través de lo que te dicen los proverbios. Menguas según sabes lo que él te está queriendo decir. Página 201 nos habla de paternidad espiritual. Los proverbios nos presentan a un padre. No presentan a un padre, disculpen, sino a un sabio que asume el papel de padre para exhortar a sus discípulos. Al discípulo se le presenta una opción de camino. Los proverbios presentan una opción de correcto o errado, sabiduría o necedad, Dios o el propio, y te da las consecuencias para cada uno de ellos. Exhortaciones y advertencias a la juventud. Primordialmente son dos temas los que se hablan en los proverbios: amonestación en contra de las malas compañías, y número 2, el llamamiento y advertencia de la sabiduría. Y el primer tema está generalizado: amonestación en contra de las malas compañías. O sea, te está diciendo, retírate del hombre malo. El segundo tema, donde te dice de sabiduría personificada, proclama una orden moral, te da advertencias, te da palabras de prevención, moralidades y conductas. Entonces ya aquí empieza hablando sobre cada uno de los versículos, y como tú te estás dando cuenta, se va versículo tras versículo dándote las enseñanzas. 1:11, pongamos acechanzas para derramar sangre. ¿Qué significa eso? El matar. Número 2, en vano extender la red ante los ojos del ave. ¿Qué está hablando ahí? De hurtar y de robar. Es una invitación para los ladrones. Nos dice, clama en las calles, plazas, principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas. La entrada de las puertas es un lugar donde se reunían los ancianos para resolver los casos. Las puertas eran un lugar de juicio. En la cultura hebrea, las puertas tienen un fuerte significado porque es un acceso a poder entrar y poder salir. Las puertas es un lugar donde se paraban los hombres a tener juicio. Una puerta cerrada en la cultura hebrea significa algo que tienes que esconder,
que hay alguna vergüenza en la familia. Una puerta abierta significa hospitalidad. Una puerta abierta significa no tengo nada que esconder. Ven y entra. Cuando Jesús dice yo vengo a las puertas y toco, ¿ok? Si Jesús tiene que tocar es porque la puerta está ¿qué? Cerrada. Entonces si Jesús dice yo vengo y toco, significa yo vengo porque sé que hay alguna vergüenza en tal casa. Si la puerta está abierta no hay manera de poder tocarla, ¿ok? Y ya que las puertas vienen siendo el lugar de juicio, para nosotros los gentiles nos es menester pedirle a Dios las puertas de las naciones. Toma eso como una nueva manera de orar para ti mismo. Tú tienes que empezar a pedirle a Dios las puertas de las naciones. Las puertas de las naciones vienen siendo control, dominio, gobierno. No política, porque la iglesia no tiene ningún negocio en andar metido en la política. Pero cuando tú oras por las puertas de las naciones, entras a un lugar y te involucras con gente que está en mando, en control, en gobierno, en dominio. Amén. Cuando le quitaron la camioneta a mis padres, que en un retén de federales, les gustó la camioneta de ellos, se la quitaron. Ellos no querían molestar a una de sus alumnas, pero tuvieron que hacerlo porque se pusieron muy groseros los federales. Y esa alumna de ellos es la gobernadora de Veracruz. Entonces, casi nadie, ¿verdad? Entonces le hace una llamada, agarra la policía y le habla ella, agarra el teléfono y le llama y le dicen, vieja loca, usted no tiene nada que andar diciendo de aquí. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes con quién estás hablando? Pues les mandó a su hermano para que escoltaran a mis padres y fueran a que sacar la camioneta. Ya la estaban desmantelando para convertirla ahí en, ustedes saben, son las camionetas las que utilizan los federales para subirse encima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pedirle a Dios las puertas de las naciones. Gente que esté en mando para poder apoyarte a hacer lo que Dios quiere hacer. Página 202. Los burlones, escarnecedores, son los orgullosos y arrogantes, los que están llenos de insulto, odio y contiendas, los que no aceptan corrección. Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. A muchos de ustedes le están ministrando esas palabras. Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Los golpes continuarán hasta que ¿ya lo entendieron? Los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. La prosperidad de los necios se echará a perder. Ha pasado su tiempo, su periodo de gracia. Capítulo 2. Muchos la rechazan. ¿Cómo obtener la sabiduría? Lo sábelo todos, discuten todo. Capítulo 2 simplemente nos ofrece, es un ofrecimiento, pero no significa que la tienes que aceptar. ¿Cuáles son los beneficios de obtener la sabiduría? Ahí está en la segunda parte, capítulo 2. 7 beneficios: sabiduría llena de conocimiento de Dios, la sabiduría misma, a la protección divina, entendimiento del buen camino, liberación de los hombres malos y de las mujeres malas, y felicidad de heredar la tierra. Se olvida del pacto de su Dios, no se sabe cuál pacto. Los rectos habitarán la tierra, viene siendo una tipología, habitar en la tierra de Canaán, la cual viene siendo para nosotros la nueva Jerusalén. ¿Ok? Capítulo 3, ¿cuáles son las recompensas para los que hayan la sabiduría? Están los beneficios en página 203. Los beneficios de adquirir la sabiduría, nos dice página 203 a medio arriba: larga vida, aceptación de parte de Dios y los hombres, una vida liberada de obstáculos y tentaciones, y salud y prosperidad. 4 beneficios de adquirir la sabiduría. La alegría del sabio viene siendo su fruto, es larga vida, riquezas, honor y felicidad. Fruto es algo que se siembra y que puede crearse. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando ahorita de que Dios trajo a la luz a través de sus palabras? ¿Ok? El verbo fue hecho carne. Dios nos está mostrando que Él es creador. Por lo tanto, es importante que nosotros empecemos a abrir nuestras bocas, a traer las cosas a creación. El cristiano le habla a lo que no es. El cristiano es una persona
que ve las cosas que no son como si fuesen. Dios no te necesita para lo posible. Disculpen, tú no necesitas a Dios para lo posible. Meto a Dios en unos problemones. En serio, meto ahí unos problemones que me voy a meter en lugares donde yo digo, aquí sí. Aquí sí vas a tener que revelar tu gloria porque yo no sé cómo le voy a hacer. ¿Me entiendes? Tú no necesitas a Dios para lo posible. Hemos estado rogándole a Él que haga las cosas por nosotros cuando Él te diría, háblale ya, eso está fácil. Empiezas a ver la gloria de Dios cuando empiezas a hablarle al fruto, a las cosas que no son como si fuesen. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué los proverbios menciona órganos del cuerpo? Dice de la sabiduría, átala a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. La razón por qué los proverbios hablan de órganos del cuerpo es porque está haciendo referencia a que estas cosas deben ser una parte integral de nosotros. La sabiduría de Dios debe ser una parte normal, ya implastada, ya plasmada dentro de nosotros. Capítulo 4, para adquirirla el primer paso es estar convencido de que se requiere sacrificios de nuestra parte. Se va a requerir sacrificios de nuestra parte, salirnos de nuestra propia norma. No podemos seguir los mismos hábitos que hemos estado siguiendo en el 2013 y esperar que exista cambio. La regla es nada cambia si nada cambia. Tenemos que cambiar nosotros para que pueda existir cambios en nuestras vidas. El sacrificio del que está hablando aquí Proverbios es evitar el camino de los impíos. ¿Por qué? Porque un ser humano se corrompe rápidamente. Un deseo de mejorar cada área de nuestras vidas es de lo que habla el capítulo 4. Capítulo 5 empieza hablando de los resultados y las consecuencias del adulterio. Destruye el honor. El adulterio causa lo siguiente: destruye el honor, desperdician años de la vida, se echan a perder los bienes que cuestan tanto trabajo para acumular, se consume la carne y finalmente resulta en remordimiento. Es lo que causa el adulterio. Y luego también empieza hablando ahí de la fidelidad conyugal. Sus pies descienden a la muerte. Está hablando de la mujer inmoral, enfermedades venéreas. ¿Cuántos? Una lección aquí solo, simplemente antes de irnos al próximo libro, porque ya tenemos que terminar aquí con los proverbios. El resto de los proverbios, da un desglose así, frase por frase, de qué es lo que vienen siendo los proverbios, ¿ok? El resto del libro ustedes lo van a leer por ustedes mismos. No vamos a explicarlo porque sería demasiado irnos frase por frase explicando qué es lo que vienen siendo los proverbios. Mi punto aquí es, ustedes mismos pueden leer la frase por frase. Cuando habla aquí en sus pies descienden la muerte y que está hablando de las enfermedades venéreas, ¿cuántos de ustedes han escuchado del papilomavirus? Papilomavirus humano. ¿Sí? Papilomavirus es la enfermedad más antigua del ser humano. Papilomavirus también, elementos del papilomavirus se encuentran en el SIDA. Elementos del papilomavirus se encuentran en el VIH. Hay algunas otras enfermedades, también no tengo el nombre presente. ¿Cuántos de ustedes han sabido de que Dios le pedía la circuncisión a los seres humanos en el Antiguo Testamento? Sabemos eso, que Dios lo pedía. Dios estaba haciendo una preventiva de enfermedades que surjan, que se transmitan. Es el hombre, género masculino, el que origina las enfermedades venéreas. ¿Ok? La enfermedad primordialmente se acumula en el pene del hombre. La enfermedad primordialmente se resguarda en lo que viene siendo, se me estoy tratando de pensar el término apropiado, en el pellejo
¿Ah? Prepucio, exactamente. Se acomoda en el prepucio, y el papilomavirus desde su origen no necesariamente es una enfermedad interna. El papilomavirus desde su origen, como empezaron las enfermedades venéreas, vino siendo a través de descuido higiénico. En otras palabras, Dios al decirle, quítate ese prepucio para que cuando te bañes pueda existir un lavado. Por eso a los niños se les enseña a tomar su órgano, abrírselo, tener un lavado apropiado, porque el niño mismo, a base de resguardo de suciedad o de esperma, ya si es joven, puede por sí mismo tener el desarrollo sin nunca haber tenido contacto con otro sexo, con una mujer. El niño mismo puede crearse una enfermedad venérea que al tener tacto con una mujer se lo transmite. Ella queda enferma, él no. ¿Ok? Así es como funciona el papilomavirus. Suciedades ahí acumuladas. Entonces Dios, a través de crear ¿cómo se llama? Lo acabo de decir. No. A través de crear circuncisión, Dios está desde el origen de la humanidad dándonos la prevención para que pudiera existir cualquier enfermedad venérea. Significa que todo esto que conocemos como SIDA, AIDS, VIH, no tuvo ni por qué tuvo haber tenido su creación. Si simplemente hubiera el ser humano haber seguido instrucciones de cuando Dios le dijo, quítate o córtate, lo que va a resguardar el origen de las enfermedades venéreas. Y surge el papilomavirus. El papilomavirus fue la raíz de donde entonces ya surgen todo el resto de las enfermedades. Está hermoso, ¿no? Como Dios no está hermosa la enfermedad, pero está hermoso el saber de que Dios le dio al ser humano la forma de prevención. ¿Ok? Un lavadero de chiquillos esta tarde en la casa. Un lavadero, vente para acá. Un estropajo como el que nos da mi abuela. Vámonos a Eclesiastés. Capítulo 12, página 236. Vamos a tomar un receso aquí. No, Cárdenas se me fue. Vamos a seguir adelante. Capítulo 12, introducción a Eclesiastés. 236. Dice capítulo 12, introducción a Eclesiastés. Capítulo 12. Poco a poco es rechazado de la canonización este libro. La razón es porque el autor tiene un sentido de escepticismo, pesimismo. Ahora hay un término que se utiliza aquí, coelet. Vámonos a página 237, la siguiente. Página 237, donde dice nombre, autor y fecha. Vamos a utilizar ese término a través del estudio de Eclesiastés. El coelet es un título hebreo. Le llamaremos a coelet al autor de aquí en adelante. ¿Ok? El coelet viene siendo el encargado de reunir a la asamblea y a dirigir la palabra. Eclesiastés surge de la palabra eclesia, que eclesia significa asamblea. Así que el que está invocando la asamblea es el coelet, es el encargado de reunir a la asamblea y dirigir la palabra a la asamblea.
Por eso nos estaremos refiriendo al autor de Eclesiastés como el Coelet. Y el libro lo dice de esa manera, por lo tanto nosotros vamos a utilizar ese término. Es el orador público, el predicador, el maestro moralista que va a estar explicando el Eclesiastés. Ahora sí regresamos a página 237, 36, donde dice la introducción a Eclesiastés. Es el libro más extraño, el más inexplicable. Eclesiastés presenta todo lo opuesto para dar a entender la falta de satisfacción del hombre. Es muy emblemático, es un libro muy simbólico. Hasta cierto punto es un libro muy pesimista y lleno de desilusión. El autor se presenta como observador profundo de la frustración innata. Innata significa que así nació o congénito, que le acompaña en la existencia, pero también se presenta el autor como alguien que ha experimentado en carne propia todo lo que viene siendo las felicidades aparentes, pero que terminan siendo cargas. Es un libro que cuando lo vemos decimos, este libro está demasiado pesimista, este autor es demasiado negativo, este libro no lo quiero leer porque está hablando, este autor simplemente es demasiado negativo en su manera de expresar las cosas. Se cree que Salomón escribió este libro durante su senilidad, su ancianidad. Se cree que escribe el libro de Proverbios a media vida. ¿Ok? Media vida cuando tiene toda la sabiduría en su apogeo. Y se cree que escribe el libro de Cantares durante su juventud, cuando andaba de romántico. ¿Ok? Se cree eso. Pero hay ciertos elementos dentro del libro de Eclesiastés que nada más no concuerdan para que sea Salomón el que lo escribió. No concuerdan ciertas cosas. Por ejemplo, en página 238, el segundo párrafo es donde te dice que no concuerda, porque la teoría según es Cantares lo escribe en su juventud, Proverbios lo escribe cuando ya era maduro, y Eclesiastés lo escribe en su ancianidad. Pero entonces, si crees esa teoría, estoy en el primer párrafo, principio de la segunda teoría. Si vas a creer eso de que sí es Salomón el que escribió el libro de Eclesiastés cuando era anciano, entonces también estás creyendo que Salomón se apartó de Jehová. Entonces también estás creyendo que Salomón rindió culto a los ídolos. Entonces estás creyendo que Salomón menospreció sus logros y sus riquezas. Porque eso es lo que cubre toda la parte del medio del libro de Eclesiastés. Así que, si vamos a decir que fue Salomón el autor de Eclesiastés, tienes que también estar de acuerdo que él se retiró de Jehová. Mi esposa y yo nos dimos bien duro con este libro en la casa, porque ella sí está convencida que es Salomón y yo estoy convencido que no sé todavía. Y es lo que yo le argumentaba a ella. Ella me decía, pero es que sí tenía de qué arrepentirse. Se metió con tantas mujeres. Y dice, no, pero se te está olvidando el estilo de vida que vivían en ese entonces y que era permisible. Por lo tanto, no tenía por qué arrepentirse de tal cosa, lo cual era la norma. ¿Posible? Ok. Ok. Muy buen argumento para tu tarea, ¿verdad? Página 237.
Ok, Eclesiastés es uno de esos libros más difíciles de interpretar porque encierra la mayor cantidad de enigmas. Si quieren poner por ahí que es enigmas, ya lo saben ustedes, lo estuvimos viendo en el libro de Job. Enigmas viene siendo acertijos, parábolas, fábulas. Ok, ¿se acuerdan cuando les dije, Dios es un experto en darte partes del rompecabezas, pero de no armártelo? Eso es lo que viene siendo un enigma, acertijos, parábolas, fábulas. Existen aparentes contradicciones aquí en el libro de Eclesiastés. Ahora, más adelante, dice, se le ha acusado al autor de Eclesiastés de epicúreo. ¿Todos lo ven ahí? Epicúreo es un sistema de filosofía basada en las enseñanzas de Epicurus, un filósofo, el cual viene siendo Epicurus, sí. Epicúreo es simplemente un filósofo que existió, el cual era muy escéptico, era pesimista. El libro, lo que está complicado de leer el libro de Eclesiastés es de que es un libro que muy fatalista. Te habla mucho de fatalidades. ¿Cuántos han escuchado a algún anciano quejón? Ok, yo viví con uno, yo cuidé a mis abuelos ya en sus últimos años y sí eran, ya fallecieron, sí eran algo quejoncitos ellos. Entonces, así, por eso es de que también que se cree que fue Salomón durante su senilidad que escribió esto. Pero al mismo tiempo de que es fatalista, se le conoce como iconoclasta. Iconoclasta, si quieren ponerlo por ahí, es contrario al culto a las imágenes. Iconoclasta, si lo ven ahí todos en página 237, ¿verdad? Iconoclasta viene siendo una persona que está contraria al culto a las imágenes. Y la razón por qué se le conoce el autor de Eclesiastés, quien haya sido el autor, es porque demuele y destruye a los ídolos completamente. Contraria al culto a las imágenes. Antes de Martín Lutero sí se creía fijamente que era a Salomón el autor de Eclesiastés. Después de Martín Lutero es de que se creía que era el rey Ezequías y otros sabios. La verdad hoy es de que yo no sé. Ahí ustedes determinen por ustedes mismos quién es el autor de eso. Se cree que el autor fue otro después de Salomón, página 238, a mero abajo. Se cree que simplemente por estar en moda lo que se escribía. Ok, página 239. El ambiente de Eclesiastés es un ambiente social de decadencia, aburrimiento colectivo. No tiene nada de optimismo y grandeza de los tiempos de Salomón. Es un libro social de decadencia. Decae el carácter de la persona, porque la enseñanza del Eclesiastés es que es que quiere reflejarte todo lo opuesto. ¿Sí me estás entendiendo? Lees un libro pesimista, fatalista, como un manual de instrucciones para poder ver lo malo. Exactamente. ¿Sí entiendes el propósito del Eclesiastés? Eclesiastés es un libro que te está dando todo de cuestiones profundas, significados de la naturaleza, todo las fatalidades que se viven, con el propósito de hacerte ver esto y esto y esto y esto y esto es vanidad. Todo aquello que es vacío, todo lo que es inconsistente, página 240, todo lo que es fugaz, como un soplo, la niebla, es como una ráfaga de viento. El libro de Eclesiastés te está haciendo ver una justicia que se malogra. El libro de Eclesiastés te está haciendo ver por qué él sufre el justo y hacen y deshacen los injustos. El libro de Eclesiastés presenta las realidades opuestas
vida y muerte, sabiduría y necedad, riqueza e indigencia. Es un tono despótico. Fuera muy interesante si te explicara el libro de Eclesiastés, vida y muerte. El problema es que solamente se la pasa hablando de muerte. Fuera muy mejor si te explicara sabiduría y necedad, pero no te explica sabiduría, te explica necedad. ¿Ok? Indigencia y riqueza, pero no te explica la riqueza, solamente te explica la indigencia. Eso es lo complicado, eso es lo no atractivo de leer un libro como Eclesiastés, que es un libro muy fatal. Pero al mismo tiempo, mediados de página 240, es una búsqueda de sabiduría, del placer, la riqueza, la fama, hasta el significado de la misma vida. Pero ya al final de darte el significado de cada uno, te dice, todo esto es vanidad. La vanidad de las cosas, al comienzo y al final del libro. Eso es todo lo que trata el libro de Eclesiastés. Página 241. Ese libro casi es rechazado de la canonización. En otras palabras, si hicieras una lista de todos los libros que entraron para ser divinamente inspirados, va a ser el último. Las razones de canonizarlo, la razón por qué entró dentro del canón de la Biblia, número 1, es porque el libro le refleja el pesimismo de un hombre que no guardó una comunión óptima con Dios. Un hombre que descuida a Dios por buscar lo vano, resulta o concluye en que tal actividad es vana, llega a viejo, todas sus energías son usadas en vana y termina vacío y malgastado. Está haciéndote ver la necesidad de Dios durante la vida, porque en la ausencia de Dios, el hombre por sí mismo malgasta la vida. ¿Ok? Número 2, el libro es un intento de adoptar mutuamente la religión y tradición de los hebreos y el pensamiento y comportamiento de la época del Coelet. Es una buena complementación porque la vida judía con pensamiento moderno es lo que se explica el Coelet. En otras palabras, entró dentro de la canonización porque el libro de Eclesiastés tiene una mentalidad griega, o sea, da una expresión moderna, pero con el corazón del judío. ¿Estamos entendiendo? En el libro de Eclesiastés existe simultáneo la piedad del Antiguo Testamento con los triunfos del Nuevo Testamento. Es una interesante combinación de algo explicado de manera moderna, pero con el corazón de los judíos hacia Dios. ¿Ok? Te da ideas griegas, pero la fe hebrea simultáneamente. Estoy arriba de página 242. Es raro poder hacer compatible esas dos cosas. Les expliqué de la barba de los rabinos el mes pasado. ¿Por qué se dejan crecer las barbas? ¿Ah? Porque tiene que llegar al corazón. Y es una conexión del corazón. Y la barba está conectada a la cara está conectada al cerebro. Cuando piensan, tienen que hacer una conexión del corazón con lo que están pensando antes de hablar, antes de actuar. Antes de hacer una cosa, tienen una conexión. No actúan solamente por razonamiento, sino su razonamiento está conectado a su corazón antes de hacer el acto o antes de hablar lo que van a hablar. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces el libro de Eclesiastés tiene esa combinación, fe hebrea con ideas griegas, piedad del Antiguo Testamento con los triunfos del Nuevo Testamento. El libro refleja la visión de un creyente que procura, número 4, el libro refleja la visión de un creyente que procura encontrar sentido a la vida en el marco de la revelación limitada que poseía. Aún con revelación divina limitada, el Coelet observa experiencias humanas con razonamiento. Está haciendo un intento de descifrar la vida, obvio, sin respuestas concretas. ¿Por qué no tiene respuestas concretas a las preguntas que se hace durante Eclesiastés? A todo el montón de quejas que presenta en Eclesiastés. ¿Por qué no puede encontrar las respuestas?
Porque la respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento. Exactamente, es el Nuevo Testamento el responsable por revelar las respuestas y aclarece los enigmas de esta profecía. Número 4, el objetivo divino de Eclesiastés es apologético, preparando el camino para el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro que coincide con el Nuevo Testamento. Demuestra este libro, a través de sus quejas, que el Antiguo Testamento no nos llena. Demuestra la necesidad del Nuevo Testamento en varios sentidos. Los hombres persiguen las cosas vanas durante su estancia en esta tierra, el cual es conocido por nosotros. Sin embargo, lo que realmente importa, aquí el Coelet está presentando lo que realmente importa, es el ir a estar con nuestro Señor, que es revelación del Nuevo Testamento. Así que estos elementos estamos viendo estos elementos interesantes, es la razón por qué logró entrar el libro de Eclesiastés a la canonización. Amén. No nos gusta leer literatura pésima, optimista, no, obvio que no es atractivo para el ser humano leer un libro que te va a dar fatalismo, que va a presentar fatalidades. Pero dentro de las fatalidades es donde encontramos verdad. De que lo que vivimos en esta tierra termina siendo, a final de cuentas, vanidades. ¿Cómo podríamos decir todos nosotros? ¿Cómo podríamos apreciar el libro de Eclesiastés estando nosotros a edades medias en nuestras vidas? Podríamos apreciarlo de esta manera, que es una oportunidad de un vislumbre hacia el futuro, de donde podríamos terminar vacíos, ¿verdad? Es un vislumbre de hacia dónde vamos y cómo podríamos terminar, cómo realmente podríamos terminar nosotros o vacíos o satisfechos, ¿verdad? Eso es lo que viene siendo el libro de Eclesiastés. Dijo un general, dijo varios generales del ejército, cuando les preguntaron, ¿cómo quieres ser conocido cuando ya te vayas de esta tierra? ¿Cómo quieres que se te conozca? ¿Qué es lo que quieres que diga en tu lápida? ¿Qué es lo que quieres cómo quieres que se te reconozca? Y él dijo, no por los logros que alcancé, no quiero ni que se mencione a las batallas que gané alrededor del mundo. Quiero que se me reconozca como un buen padre y un hombre de familia. Muy interesante, ¿verdad? Se sorprendieron los medios cuando él dijo esas palabras. Pero después él dijo, quisiera que se me reconociera así, pero no se me va a reconocer porque en ninguna de esas dos invertí mi tiempo. Así que estamos dándonos cuenta que termina ya mayor de edad diciendo vanidad de vanidades. Eso es una moraleja para hacerles ver lo que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un vislumbre hacia el futuro para hacernos ver nosotros cómo podríamos terminar vacíos, y una prevención para nosotros que estamos en edad media para tener corrección en no terminar en ese vacío. Amén. Bueno, vamos a comer. Son las 12:15. Vamos a platicar con Papá Dios unos segunditos. Durante la hora de comida tienen ese tiempo también para preparar sus discursos, y a la 1, cuando regresemos, entonces vamos a presentar los bosquejos. Ustedes en equipo lo van a hacer. Les explicaré ya después de que regresemos de comer.
Amén. Vamos a platicar con papá Dios, orar por los alimentos. Padre, te agradecemos porque eres tú el que has provisto. Tú eres el único que provees. Siempre te reconoceremos como nuestro dador, Padre. Siempre te reconoceremos como el que nos provees. Te agradezco por mis hermanos porque los puedo ver en bien, en salud, en prosperidad. Te agradezco por sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, quita cualquier daño que pueda hacer estos alimentos a nuestros cuerpos. Quita cualquier daño, nutre nuestros cuerpos a través de ellos. Te agradecemos por ellos, papá. Declaro una bendición sobreabundante en las mesas de mis hermanos, Padre, sobre sus gasolinas, sus carros, sus tanques de gasolina, sus zapatos, sus closets, su almacén. Declaro bendición sobreabundante en ellos, sus estudios, Padre. Declaro prosperidad en sus finanzas. En el nombre de Jesús lo declaro, papá. Te lo pedimos y te agradecemos por ello, papá. Padre, amén, amén. Regresamos a la 1, reanudamos la clase y vamos a gozarnos con la exposición de las materias. Ustedes determinen quién va a ser el vocero. Llévense sus estudios, llévense sus bosquejos porque tienen que platicarlos, dialogarlos durante el descanso. Si alguien no tiene equipo, vengan por favor a mí.